Días, hermanos, otra vez vamos a seguir con nuestro maratón del estudio de los participios. Ah, alguien ha dicho, y yo no sé quién, pero lo he oído varias veces, que una vez que uno domina el tema de los participios, en verdad tiene un buen concepto de todo el idioma griego en su base. Entonces, tal vez no ha notado el índice del libro, pero esta sección del estudio de los participios es el pedazo más grande en el libro, pero hemos tenido que esperar hasta casi terminar porque el estudio de los participios junta la idea de verbo, de adjetivo, de sustantivo y algunas cositas especiales que meten ahí solo para tratar de confundirnos, ¿verdad? Pero ahí vamos. Entonces, la semana pasada tuvieron en la lección capítulo 23 la introducción a lo que son los participios, pero ahí presentaron a los participios en su forma adjetival y así funcionan a veces como sustantivo, a veces como adjetivo. Y el punto clave para reconocer esa construcción es que iban a llevar un artículo. Ahora, cuando no llevan un artículo, muchas veces caen dentro del renglón del capítulo 24. En esta semana vamos a ver, ya vieron, el participio tiene una parte de la construcción que es verbo y otra parte que tiene terminaciones que se asemejan al sustantivo. Entonces, en esta lección capítulo 24, vamos a ver la forma adverbial o el uso verbal del participio. Entonces, lo que yo sugiero, hermanos, es que cuando leen el capítulo 24 y los siguientes, verá que está separado por secciones. Yo sugiero que en vez de leerlo de corrido, que tome cada sección y lo lee varias veces, así le queda. Si lo lee de corrido, va a tener todo en la mente y se le va a juntar y se va a quedar, se tirar la toalla. Pero tome cada sección, léelo varias veces y después lee la siguiente sección varias veces. Y cuando termine, léelo todo de corrido. ¿Ok? Entonces yo siento que eso sería una buena idea y hemos dado una instrucción un poco más grande aquí porque esta sección va a seguir, el estudio de los participios va a seguir hasta el capítulo 26. Entonces, 4 capítulos con este tema y cuando ustedes terminen, ¿saben lo que pasa? Solo 4 capítulos y terminamos el libro. Entonces, manos a la obra, anímense, esfuércense y lloren un poquito si quieren. Recordemos primero las características del participio. Este tiene tiempo, voz, género, número y caso. Ya vimos en la lección pasada el tiempo presente y en esta lección nos enfocaremos en la forma del aoristo primero. Recordemos también que el participio puede funcionar tanto adjetival como verbalmente. En la lección pasada nos enfocamos en aprender los participios adjetivales y en esta lección comenzaremos a estudiar el uso del participio verbal, específicamente el genitivo absoluto y los adverbiales. Antes de ver los usos, vamos a concentrarnos en aprender la forma del aoristo primero participio. Vea detalladamente la declinación en pantalla y trate de ver si identifica o si le es familiar con las declinaciones que aprendimos en la lección 23 para el participio presente. Muy bien, seguramente usted notó que el participio en aoristo primero tiene la sigma, que es una característica del aoristo, y que las declinaciones comienzan con alfa, como suele suceder con el tiempo aoristo. Por lo que antes era onta, ahora sería santa. O en el caso del femenino, lo que era usai, ahora sería sasai.
Podemos notar entonces ese patrón en el que el masculino y el neutro suelen empezar con sant, mientras que el femenino con sas. También el masculino y neutro dativo plural comienzan con sas. Por lo que, para formar nuestro aoristo, primero en voz activa, solo añadimos a la raíz verbal estas terminaciones. Recordemos, es muy importante tener en mente que los participios no usan aumento, así que nuestro participio de aoristo primero no tiene aumento, pero sí conserva la característica de la sigma y las terminaciones en alfa. Así nos queda lusas, que sería nuestro participio aoristo primero, nominativo masculino singular. Aprendamos ahora el participio aoristo primero en su voz media. Es importante mencionar que el aoristo primero tiene una forma diferente para la voz media como para la voz pasiva. Lo mismo sucede con nuestro participio aoristo primero. Entonces, observemos las terminaciones para la voz media. Preste atención al cuadro en pantalla y nuevamente trate de encontrar alguna similaridad con la declinación del presente en su voz media pasiva. Muy bien, seguramente notó que nuevamente se añade la sigma al inicio de la terminación y que estas declinaciones empiezan con alfa, por lo que en el presente era omen, ahora es samen, por lo que ómena sería samena. Y nuestro verbo conjugado ahora en participio quedaría lusámenos. Nuestro participio aoristo primero, nominativo masculino singular. Por último, vamos a ver la forma de nuestro aoristo primero en voz pasiva. Preste mucha atención y trate de ver si encuentra algún patrón. Muy bien. Este estaba un poco más escurridizo, pero si nos damos cuenta tiene la característica de la voz pasiva que es la Z y luego, quizás esto menos común, que las declinaciones empiezan con épsilon. Por lo que antes era ont es cent y lo que era us es ceis. Así, lo que antes sería onta, que nos quedaría centa, o usai, ceisai. Veamos un participio conjugado. Aquí tenemos luo nuevamente. Seguimos añadiendo a la raíz verbal, en este caso lu, la terminación de participio aoristo en voz pasiva. Ceis. Para la codificación, en el tiempo colocaremos una A mayúscula de aoristo. No necesitamos poner el número 1 porque solo identificaremos el aoristo segundo con el número 2. La A significará aoristo primero. Ahora sí, nos enfocaremos en el uso del participio verbal. Pero antes de entrar en detalle, vamos a ver un ejemplo de cómo se vería un participio de aoristo primero en su uso adjetival. En el uso adjetival como sustantivado tendríamos muy probablemente el artículo y luego las terminaciones de aoristo primero, por ejemplo, jo, haga pesas, y lo traduciríamos el que amó, ya no el que ama en tiempo presente, sino en aoristo, el que amó. Y como adjetivo estaría calificando a otro, en este caso un sustantivo, jo pater, jo agapesas. Y lo traduciríamos el padre que amó. Veamos un ejemplo de traducción. Jo enarxámenos
enjumin ergon agazón, epitelesei argi, gemeras Christu Jesús. Allí tenemos un participio con artículo y es de Auristo I. El que comenzó en ustedes la buena obra, la completará hasta el día de Cristo Jesús. Ahora sí, nos vamos a enfocar en aprender cómo funciona el participio verbal. Primero iniciaremos con el genitivo absoluto y después el adverbial. A grandes rasgos vamos a ver que el adverbial se va a dividir en al menos 8 tipos de uso. Solo vamos a mencionar brevemente cómo se podrían identificar, aunque esto lo abordará en el siguiente curso de griego. Primero, es de notar que un participio verbal nunca irá con artículo, pero debemos recordar que si un participio no tiene artículo, este todavía puede ser adjetival. Así que, si no tiene, es muy probable que sea verbal, pero aún así podría ser adjetival. Ahora sí enfoquémonos en la estructura del participio verbal como genitivo absoluto. Para que sea un participio genitivo absoluto, deben cumplirse al menos 2 características y una tercera es opcional. La primera característica es que vamos a encontrar un sustantivo o pronombre en genitivo. Este sustantivo o pronombre lo traduciremos como un sujeto en una oración. El segundo factor que vamos a encontrar es un participio sin artículo y en genitivo también. Este participio en caso genitivo se va a traducir como el verbo que está realizando el sujeto que acabamos de mencionar. Y por último, una tercera condición que es muy común es que esta construcción del sujeto y el participio en genitivo se encuentran al inicio de una oración. Y por lo tanto, esta cláusula, esta oración que hemos dicho, porque se traduce como un sujeto y un verbo, se va a traducir como una oración subordinada al inicio de la oración, pero muchas veces va a ser temporal, por lo que vamos a agregar frases como cuando, mientras, antes, después y así sucesivamente. Veamos un ejemplo. En la frase tu curio acusantos podemos notar que tenemos un sustantivo o más exactamente un sintagma nominal en genitivo, tu curio. También tenemos acusantos, que es un participio en auristo, pero en genitivo también. Y podemos ver que aunque no tenemos el resto de la oración, podemos imaginarnos que está al inicio de una oración. Por lo que, luego de que hemos visto que se cumplen las características de un sustantivo en genitivo, un participio en genitivo y al inicio de la oración, podemos enfocarnos en cómo traducirlo. Primero, vamos a traducir ese sustantivo o pronombre que está en genitivo, en este caso tu curio, como sujeto, el Señor. Luego el participio, que en este caso es acusantos, que está en genitivo, lo vamos a traducir como el verbo que realiza la acción de este sujeto. El Señor escuchó. No traducimos literalmente del Señor del que escucha o del que escuchó, sino que traducimos el Señor escuchó. Estos cambios suceden. Y se traducirá como una oración subordinada, generalmente temporal, al inicio de la oración, por lo que al final nos quedaría cuando el Señor escuchó y estamos listos para seguir escuchando el resto de la oración. Puedes repetir esta sección y verla hasta que quede un poco más clara. Pero por el momento veamos un ejemplo de traducción. Y cuando el vino faltó, le dijo la madre de Jesús: no tienen vino.
Enfoquémonos ahora en el estudio del uso del participio adverbial. Como hemos mencionado, estos pueden traducirse más específicamente de al menos 8 diferentes tipos de adverbios. Pero antes vamos a mencionar algunos datos generales. Estos participios funcionan como adverbios, pues describen al verbo principal. Así que cuando los estudiemos, vamos a tener que buscar cuál es el verbo principal al que nuestro participio adverbial está describiendo o amplificando. Este verbo principal generalmente va a ser un verbo finito, es decir, un verbo completo con sus 5 accidentes gramaticales. Este tipo de uso del participio, el adverbial, se solía traducir como un gerundio. En español un gerundio es los que terminan en ando, endo y endo, por ejemplo, comiendo, bebiendo, estudiando, leyendo y así sucesivamente. Para este curso ustedes pueden iniciar traduciendo sus participios como gerundios y la meta es que en la medida en la que vayan agarrando confianza vayan escogiendo una forma más precisa de traducirlo, por lo que el tiempo presente lo pueden traducir con el gerundio simple, comiendo, por ejemplo, y el aoristo lo pueden traducir con el gerundio compuesto, habiendo comido. Sin embargo, si agregamos una cláusula adverbial, y ya, es decir, en lugar de usar el gerundio, el sentido de este participio va a quedar mucho más claro. Veamos un ejemplo. La frase griega proseuxamenoi epethesan tais heiras tiene un participio proseuxamenoi y un verbo principal epethesan, por lo que podemos notar que este participio está amplificando nuestro verbo principal. Si lo traducimos como un gerundio nos quedaría orando impusieron las manos. Pero, ¿qué exactamente quiere decir eso de que orando? Nosotros podemos decidir, por ejemplo, que este participio es de propósito y entonces lo traducimos así. Para orar o con el propósito de orar, impusieron las manos. Y de esta forma ya queda más claro. Un consejo para que puedan identificar de qué forma está calificando o describiendo nuestro participio al verbo principal es haciéndole preguntas a ese verbo. Y si la respuesta natural es nuestro participio, ya tenemos identificado qué tipo de participio adverbial es. Por ejemplo, en nuestro ejemplo anterior, podríamos preguntar, ¿para qué impusieron las manos? Y la respuesta sería, para orar. Y de esa forma vemos que suena natural, suena bien, con el propósito de orar hicieron esto. Y ya nos queda más claro. O podemos preguntar en otras ocasiones, ¿cuándo comieron? ¿Comieron cuando se levantaron? O ¿por qué estudiaron? Estudiaron porque tal y tal cosa. Entonces, haciendo estas preguntas que ustedes pueden ver en pantalla, van a poder identificar más fácil qué tipo de participio adverbial tenemos en estudio. Entonces, una vez que hemos identificado a nuestro participio adverbial, podremos agregar una cláusula que le dé sentido a ese participio. Por ejemplo, en el caso de propósito añadimos para. En el caso de causa podemos añadir porque o por causa de, si es temporal o de tiempo, cuando, después de qué, antes de qué, mientras, todas estas expresiones que evocan temporalidad. Y así con cada uno de
las diferentes formas adverbiales. Luego de introducir esta cláusula, uno puede usar tanto el infinitivo como el participio ya conjugado como un verbo finito. Veamos algunos ejemplos y estos van a ser temporales o adverbiales de tiempo. Blepontes ton Jesus hoimacetai didoasin autu ten doxen. Tenemos entonces nuestro participio blepontes, que de una forma primaria lo podríamos traducir como un gerundio. Como nuestro participio está en tiempo presente, podríamos decir, viendo a Jesús, los discípulos le dan gloria. Pero si queremos ser un poco más precisos para explicar nuestro participio, podríamos traducir, cuando ven a Jesús los discípulos le dan gloria. Traduzcamos otro versículo. Acusas de jonianiscos ton logon apelten lupúmenos. Al inicio del versículo tenemos un participio, acusas. Es un participio en aoristo primero, por lo que de una forma primaria lo podríamos traducir en gerundio compuesto. Pero habiendo oído la palabra, el joven se fue. Sin embargo, si queremos traducirlo con más precisión o de una forma más explícita, podríamos traducirlo de forma temporal. Pero luego de que oyó la palabra, el joven se fue triste. Veamos un último ejemplo de traducción. Kai aspasamenoi tusa del fus emeinamen gemeramian parautois. Tenemos entonces nuestro participio que también es un aoristo, por lo que de una forma primera lo podríamos traducir como un gerundio compuesto. Y habiendo saludado a los hermanos, permanecimos un día con ellos. Nuevamente, si quisiéramos ser más explícitos y lo identificamos, por ejemplo, como un participio temporal o de tiempo, entonces lo traduciríamos y después que saludamos a los hermanos, permanecimos un día con ellos. Este ejercicio se puede hacer con los 8 diferentes tipos de participios adverbiales. Le animamos a practicar las preguntas y las cláusulas. Muy bien, hemos terminado el contenido de nuestra lección y solo nos queda recordarle que durante esta semana usted debe de leer el capítulo 24, de preferencia la presentación que está en el aula, además del capítulo del libro, asistir a la clase de repaso, entregar el ejercicio 24, hacer el laboratorio 5, esta semana no hay reto, y traducir los versículos de Primera de Juan, capítulo 2, del 21 al 29, que es parte de su proyecto final. Anímese y siga adelante.